Proyecto Zafre. Equipo Sombras del Patriarcado, conformados por Isabela Sánchez y Ana Sofía González. La pregunta de nuestro proyecto es: ¿cómo se ha estructurado la relación entre la psicología del abusador presente en el discurso patriarcal y la opresión hacia la mujer? Para nuestro primer entregable decidimos hacer un mapa mental basado en la investigación de Vicente Garrido, La psicología de la violación. Este lo realizamos más orientado a los tipos de agresores que Garrido describe y a las situaciones en las cuales se realiza este acto. Nuestro segundo entregable también es basado en la investigación de Vicente Garrido, pero este está más orientado a la víctima de violación. En este describimos algunas de las consecuencias por las que pasa la mujer después de un abuso y también describimos situaciones como la revictimización en la justicia hacia la mujer. Finalmente, para nuestro tercer entregable, también basada en la investigación de Vicente Garrido, hicimos una recopilación de conceptos que él utiliza en su investigación, como poder y control, las estructuras sociales y el trauma inmediato que se vive después de un abuso sexual. Para hacer la rúbrica usamos como base la ya prehecha en filosofía. Y en cuanto al cronograma, hicimos diferentes actividades que nos llevaron a los entregables. Y ahora vamos a nuestro podcast como entregable final. En nuestro podcast queremos enlazar la pregunta del proyecto: ¿cómo se ha estructurado la relación entre la psicología del abusador presente en el discurso patriarcal y la opresión a la mujer, con casos de la vida real en los que se demuestre la opresión a la mujer? Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Zafre. Hoy vamos a abordar un tema fuerte pero necesario, que es la relación entre la psicología del abusador, el discurso patriarcal y la opresión a la mujer. Sí, porque muchas veces escuchamos sobre violencia de género, sobre control y manipulación en las relaciones, pero pocas veces nos detenemos a analizar qué hay detrás de esas actitudes, por qué existen, cómo se sostienen dentro de la sociedad. Y lo más importante, ¿cómo podemos identificar esos patrones? Para eso vamos a hablar de casos reales que nos ayuden a analizar lo que ocurre en la vida cotidiana. Primero, empecemos con la base, el discurso patriarcal. Este discurso no es solo un conjunto de ideas, sino una estructura que justifica y normaliza la desigualdad entre hombres y mujeres. Exactamente, y de tal forma el abusador no surge de la nada. Su comportamiento se forma en una sociedad que le refuerza la idea de que tiene derecho a ejercer algún tipo de poder sobre la mujer. Hay estudios en psicología que explican que los abusadores suelen presentar rasgos narcisistas, necesidad de control y muchas veces un historial de aprendizaje basado en la violencia. Esto no solo se ve en la violencia física, sino en el control económico, el aislamiento social y la manipulación emocional. Claro, y para entender esto mejor, traemos algunos casos de la vida real. El primer caso es sobre Junko Furuta, que fue una niña japonesa muy responsable y trabajadora. Ella era querida por sus compañeros de clase y familia. Los perpetradores son 4 hombres que estaban relacionados con cargos bajos en la Yakuza. Un breve contexto de la Yakuza es que básicamente era una banda criminal. Estos salieron el día 25 de noviembre de 1988 con el objetivo de asaltar y violar chicas. Lamentablemente, en el camino se encontraron con Junko y uno de ellos dio la orden de que fuera a patear su bicicleta para hacerla caer. Hiroshi Miyano, haciéndose pasar por un buen samaritano, se ofreció a llevarla a casa, pero en realidad la llevó a un almacén donde la intimidó y violó, amenazándola de muerte. Ella fue violada en grupo muchas veces y retenida en la casa de Minato, haciéndola pasar por su novia. Junko sufrió de incontables torturas y abusos durante 27 días, lo que también fue impulsado por la negligencia de las autoridades. Alrededor de 100 hombres fueron partícipes de los abusos y torturas hacia Furuta. Los 4 principales implicados solo fueron sentenciados entre 5 y 20 años. Penas injustas dada la gravedad de sus delitos y que además, después de cumplir sus condenas, todos ellos siguieron delinquiendo de una forma u otra. Para nuestro segundo caso nos encontramos en los zapatos de Giselle Pelicot, una mujer que creía tener la vida normal con un esposo amoroso y una familia feliz. La realidad es que su esposo empezó a drogarla desde el año 2011 para ofrecer servicios sexuales mediante el cuerpo de Giselle y grabar la violación como si se tratara de un show. Durante el juicio se constituyó que Dominique fue arrestado en el 2020 por tomar fotos debajo de la falda de mujeres,
siendo incautados 2 teléfonos, una cámara y varios USBs donde fueron evidenciados todos sus crímenes y los de otros 50 hombres. En nuestro tercer caso nos situamos en la noche del 16 de diciembre del 2012. Hyoti Singh, una interna de fisioterapia de 22 años, salía a ver una película con un amigo en Delhi, cuando subió a un autobús privado con otros 6 pasajeros. En el autobús la golpearon salvajemente, la violaron en grupo y torturaron durante casi 1 hora, mientras su amigo también era agredido y golpeado. A pesar de que Hyoti fue encontrada con vida y atendida, falleció el 29 de diciembre de 2012 en un hospital de Singapur por las graves lesiones internas y el shock séptico. Este caso desató masivas protestas en toda India y llevó a ver reformas en la legislación de delitos sexuales, consolidando la figura de Nirbhaya como símbolo de lucha contra la impunidad. Nuestro cuarto caso es sobre Harvey Weinstein. Durante décadas, Harvey, un poderoso productor de cine, coaccionó a actrices y empleadas con promesas de avanzar en sus carreras a cambio de favores sexuales. En octubre de 2017, más de 80 mujeres salieron a la luz pública para acusarlo de violación, agresión y abuso, dando origen al movimiento Me Too. Varias víctimas relataron que Weinstein las drogaba con vino o bebidas adulteradas para anular su voluntad y luego las agredía en hoteles y oficinas de producción. Tras su condena en 2020 a 23 años de prisión, en abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia por irregularidades procesales y en 2025 enfrenta un nuevo juicio. Para nuestro quinto caso nos situamos en enero del 2012. Daisy Coleman, de 14 años, fue drogada y violada en una fiesta de Marville, Missouri, y el ataque fue grabado en video. El fiscal del condado retiró los cargos contra el agresor principal, pariente de un exdiputado, tras presiones políticas y falta de voluntad para procesar adolescentes con influencias. Daisy sufrió acoso en la escuela y en redes sociales, soportó un proceso judicial negligente y enfrentó estigma público que le provocó intentos de suicidio. Aunque el caso se reabrió en 2018, la impunidad inicial y la revictimización demostraron cuán arraigada está la protección patriarcal de agresores con poder local. Para nuestro sexto y penúltimo caso tenemos a Bill Cosby, apodado el Papá de América. Fue acusado por más de 60 mujeres de drogar y agredir sexualmente a sus víctimas entre los años 1965 y 2004. En 2004, Andrea Constant, empleada de la Universidad de Temple, lo denunció por drogarla con Quaaludes y forzarla a tener relaciones sexuales en su mansión de Pensilvania. Durante años, Bill utilizó acuerdos de confidencialidad y amenazas legales para silenciar a sus acusadoras, o sea, las víctimas, impidiendo que hablaran hasta que el estatuto de limitaciones expiraba. En 2018 fue condenado a 10 años de prisión, pero en 2021 la Corte Suprema de Pensilvania anuló la sentencia por irregularidades en la selección del jurado. Por último, tenemos también el caso de Rosa Elvira Celi, un caso infame en Colombia y aquel que impulsó el concepto de feminicidio en la ley colombiana. Se trata de Rosa, una mujer cabeza de familia y vendedora ambulante que decidió perseguir su sueño y terminar el bachillerato en el año 2012. Uno de sus agresores ya estaba condenado por el asesinato de otra mujer y era buscado por abusar de sus 2 hijastras, pero gozaba con el beneficio de la libertad condicional. Y aprovechándose de su conducta como compañero de bachillerato de Rosa, las llevó a un bar y luego al Parque Nacional, donde abusó de ella y la torturó. Rosa realizó varias llamadas al número de emergencia pidiendo socorro y ella misma dando indicaciones para llegar a la escena del crimen, habiendo sido la primera llamada a las 4:47 am. Tan solo llegó al hospital hasta las 7 am con heridas mortales. Ella luchó por su vida durante 4 largos días, pero murió en la UCI el día 28 de mayo. Después de escuchar estos casos, no podemos evitar preguntarnos cómo es posible que sistemas enteros hayan permitido esos crímenes. La respuesta no es sencilla, pero sí clara. Vivimos en sociedades estructuradas por un discurso patriarcal que justifica, silencia o minimiza la violencia contra las mujeres. Lo más alarmante es cómo ese discurso se infiltra en las instituciones, en la justicia que falla, en la policía que ignora, en los medios que revictimizan e incluso en el juicio social que muchas veces culpa a la víctima. Debemos preguntarnos si como sociedad hemos normalizado demasiado la violencia. ¿Qué tan ético es nuestro silencio? ¿Qué tan responsable es mirar hacia otro lado? Y más allá de lo legal, hay una dimensión ética profunda. No solo se trata de castigar a los agresores, sino de cuestionar las ideas que los formaron. ¿Qué tipo de cultura sigue moldeando hombres que creen tener derechos sobre los cuerpos de las mujeres? Es hora de cuestionar todo, desde los roles de género hasta los privilegios heredados por siglos. Porque el patriarcado no solo mata, también corrompe la empatía, la justicia y la humanidad. Recordemos, el cambio no empieza solo con una ley, sino con una conciencia ética, cuestionar, desaprender y transformar esos patrones.
Sabiendo además estos casos en los que claramente se demuestra la opresión a la mujer, también podemos llegar a preguntarnos cómo podemos exactamente nosotros romper con estos patrones, cuestionarnos y accionar. Primero, identificándolos, cuestionándonos estos discursos que justifican la violencia o minimizan el abuso. Y además, apoyando a las víctimas, creando redes de apoyo y exigiendo leyes que protejan realmente a las mujeres. Porque el problema no es solo personal, es social, y si entendemos eso podemos empezar a cambiarlo. Nos encantaría conocer sus opiniones, qué casos conocen que reflejen esta realidad, y sigamos con la conversación. Gracias por escucharlos, que este episodio no sea un punto final, sino el comienzo de una reflexión colectiva. Hasta la próxima. Finalmente, para concluir el video, vamos a responder la pregunta de qué aprendizajes nos deja este trabajo a lo largo del periodo. Con este proyecto hemos aprendido mucho. Francamente, nos ha sorprendido mucho la influencia de la opresión patriarcal en la vida de las mujeres. Consideramos que este proyecto nos ha contribuido a explorar y consolidar nuestros valores y fortalezas personales. Nos ayuda a construir un poco de nuestra identidad ideológica y política, y como lo he recalcado antes, nuestros valores personales. Gracias por escucharnos.